Abran su Biblia esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Hoy tenemos el segundo mensaje en esta serie, Señales de Vida, y lo hemos titulado Zapatos polvorientos, viviendo una vida a la altura de los tiempos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El camellito le pregunta a su mamá: «Mamá, ¿por qué tenemos estos enormes pies con 3 dedos?» La mamá camello responde: «Hijo, para poder mantenernos encima de la arena suave mientras caminamos por el desierto». «¿Por qué tenemos pestañas tan grandes?» «Pues, hijo, para evitar que la arena se nos meta en los ojos mientras viajamos por el desierto». «¿Por qué tenemos 3 jorobas?» «Para poder almacenar agua para los viajes largos cruzando el desierto». «Es grandioso, mamá. Tenemos pies enormes para no hundirnos en la arena, pestañas largas para que la arena no se nos meta en los ojos y jorobas para almacenar agua, pero mamá...» «Sí, hijo. ¿Por qué estamos en un zoológico?» Las preguntas del camellito nos llevan a la pregunta clave de nuestro estudio de hoy. Dios nos ha dado todos los recursos para llevar a cabo sus órdenes y su comisión. Nos ha equipado adecuadamente para hacer impacto en nuestro mundo y para Cristo. Pero aquí estamos, en el zoológico, con las debidas disculpas a la iglesia. Esta es la pregunta: ¿es el cristianismo asunto social o solitario? De una manera u otra, esa pregunta se hace cientos de veces todos los días. Para decirlo en otras palabras, ¿debo hablarles a otras personas de mi fe en Cristo, o es mi fe asunto personal y eso no le incumbe a nadie? Observando a la iglesia de hoy, uno tendría que decir que muchos han decidido formar un círculo con sus carretas para mantener adentro a los buenos y afuera a los malos. Pienso que a ese enfoque se le podría llamar crisálidas de creyentes. Billy Graham escribió una vez: «En lugar de llegar a ser sal y luz, nos hemos concentrado con retirarnos a nuestros guetos eclesiásticos separados, preocupados con nuestros propios asuntos internos y despreocupados por las necesidades más hondas de los que nos rodean». Un médico de la prestigiosa Escuela de Medicina de Harvard describe a los Estados Unidos de América como una comunidad alambrada, conectada electrónica y económicamente, pero desconectada en lo personal y lo espiritual. Pero la afirmación de Jesús en cuanto a que somos sal y luz no va a desaparecer. Hemos sido llamados para determinar una diferencia en nuestro mundo. La pregunta es: ¿estamos respondiendo a ese llamado hoy? Uno de los grandes creyentes del siglo XVIII fue John Wesley. Viajó como 400,000 kilómetros a caballo por Inglaterra, Escocia y Gales y predicó algo así como 40,000 sermones. Me puse a reflexionar esta semana, dándome cuenta de que he estado en esta iglesia por más de 25 años y pienso que he predicado como 1,500 sermones. Obviamente Wesley predicó el mismo sermón más de una vez, pero predicar 40,000 sermones suena increíble. Me deja agotado solo el pensarlo. John Wesley comentó sobre Mateo 5:13: «Procuraré demostrar que el cristianismo es esencialmente una religión social y que regresarla a una religión solitaria es en verdad destruirlo». John Wesley tenía zapatos polvorientos. Vivió una vida a la altura de los tiempos y Jesucristo nos ha llamado a usted y a mí a hacer lo mismo. Él no nos ha llamado a usted y a mí como creyentes para que podamos saber a qué templo asistir los domingos. Él no nos ha llamado a usted y a mí como creyentes simplemente para que podamos reunirnos con todos los que creen exactamente como usted y como yo y tener nuestra reunioncita del Club Santo todas las semanas y luego volver a ignorar el mundo que desesperadamente necesita el mensaje de Cristo. En las palabras de nuestro Señor aquí, en Mateo 5, en cuanto a sal y luz, Él dice claramente que Dios nos ha llamado para que ejerzamos una influencia en el mundo en que vivimos, sea grande o pequeña,
Cada uno de nosotros ha sido llamado para ejercer una influencia. Lo primero que dice, la primera metáfora que usa es esta: somos la sal de la tierra. Dice en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús cuando nos dijo a nosotros y a los discípulos de su día eso de que somos la sal de la tierra? En primer lugar, Él quiere que entendamos las propiedades de la sal y apliquemos eso a nuestras vidas. Una de las primeras propiedades de la sal es que la sal evita la descomposición. La sal evita la descomposición. En los días cuando Jesús dijo estas palabras, la refrigeración ni siquiera estaba en el sueño más insólito del hombre. Para conservar algo en los días de Jesús, para evitar su descomposición, había que salarlo o empaparlo en una solución de sal. La aplicación de esto es muy sencilla. El mundo tiende hacia la descomposición y en realidad se está pudriendo. El mundo, dejado a su propio arbitrio, se descompone y pudre. Los gérmenes del mal están presentes en todas partes en el mundo y sin la sal que proveen los creyentes, la descomposición es implacable y final. Nuestro mundo, hermanos y hermanas, es muy diferente de lo que pensábamos a finales del siglo XIX que sería. En ese punto de la historia había increíble optimismo y una fuerte creencia de que el mundo avanzaba hacia la utopía. Es decir, se pensaba que la evolución biológica y filosófica finalmente resolvería todos los problemas del ser humano. El comentarista Martin Lloyd-Jones resume el sentimiento de ese tiempo con estas palabras: es en verdad patético leer los pronósticos de los pensadores, filósofos, poetas y líderes hacia el fin del siglo pasado. Las guerras iban a quedar abolidas. Se iba a hallar cura para todas las enfermedades. El sufrimiento no solo iba a ser reducido, sino finalmente erradicado. Iba a ser un siglo hermoso. Se iba a resolver la mayoría de los problemas porque el hombre realmente había empezado a pensar. Las masas, mediante la educación, dejarían de emborracharse, dejarían la inmoralidad y el vicio. Y conforme todas las naciones fueran de este modo educadas, comenzarían a pensar en realizar conferencias en lugar de precipitarse a la guerra. Todo el mundo, muy pronto, iría a ser el paraíso. Esto no es exagerar la situación. Así es como la gente pensaba en ese momento en particular en la historia. Pensaban que habíamos resuelto los problemas del mundo, que habíamos librado la última guerra y que de ahí en adelante, debido a que ahora éramos gente educada, podríamos resolver todas las cuestiones del día. ¿Conocen ustedes a alguien que crea eso hoy? Muy pocos lo creen. Es más, se pudieran presentar más razones para un pesimismo actual que es mucho más grande que el optimismo de esos días. La iglesia cristiana y bíblica, como ven, ha sido colocada en medio de esta cultura decadente como un retardante a la descomposición y como un preservativo en un mundo que se desintegra. Como seguidores de Cristo, debemos frotarnos en el mundo para que ese mundo pueda ser preservado. Esta no es una actitud santurrona, es simplemente la verdad. Nuestra presencia en nuestra cultura como creyentes en Cristo debe reducir el crimen, restringir la corrupción ética y promover la honradez, elevar la atmósfera moral. Los cristianos que son sal deben determinar una diferencia. Desafortunadamente, el encuestador George Barna nos dice que en muchos aspectos de la vida en los Estados Unidos de América, los evangélicos no tienen mayor diferencia al resto del mundo. No nos hemos derretido en el mundo como sal, nos hemos convertido en parte del mundo, de modo que nadie puede distinguir quiénes somos. Pero, permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué piensan que sucedería en el debate sobre la vida humana si todo creyente fuera eliminado de la ecuación? Ni siquiera se hablaría del aborto, se convertiría en un asunto ipso facto en todo aspecto de la vida. Los cristianos están siempre en medio de ese debate, siempre defendiendo la vida humana, siempre interponiéndose en el camino de nuevas leyes que tratan de hacerlo más accesible para todos. Mientras por todas partes se mata a esos niños no natos, los cristianos evangélicos son los únicos que se levantan contra el aborto masivo. Alguien tiene que levantarse y decir que es un mal.
Jesús dijo que el papel de preservador de la cultura actual le pertenece al creyente. Está diciéndole a los creyentes: vayan al mundo y hablen de las cosas que son un mal. Decir esto no es correcto políticamente. Nadie lo va a aplaudir si lo dice. Es posible que le echen en la cárcel si lo proclama, pero si no, amigos y amigas, el mundo se precipita de cabeza hacia su propia destrucción. La descomposición no se puede detener a menos que haya algo que la retarde. El Dios Todopoderoso nos ha llamado a usted y a mí, como creyentes, de alguna manera, que tal vez no podremos entender en su totalidad, a que podamos ser parte del cambio. Así que la sal nos provee la oportunidad de prevenir la descomposición. Esta es una segunda cosa en cuanto a la sal. La sal da sabor. Usted va a sentarse a la mesa en algún lugar hoy y probablemente alguien dirá: pasa la sal, pasa la sal. Ponemos sal en nuestros alimentos para darles sabor. Esto es una ilustración de las palabras de nuestro Señor de que los placeres del mundo sin Jesucristo son muy vacíos. Nos apaciguan por un tiempo y entonces nos hallamos sintiendo el mismo vacío que había antes. Pero cuando Jesús entra en la vida, Él trae consigo el sabor que produce la diferencia. Tal vez no podemos cambiar de trabajo, tal vez no podemos mudarnos a otro barrio, tal vez no podamos hacer nuevos amigos, pero cuando Jesús viene a vivir en nuestro corazón, todo cambia. Personalmente estoy convencido de que, amigos y amigas, como sal, los creyentes deben añadirle sabor a la vida. La idea de que el creyente anda por todas partes con la apariencia de un encurtido avinagrado inservible no brota de la Biblia. Debemos estar llenos de alegría y repletos de energía, empuje y visión. Debemos escribir los mejores libros, debemos producir las mejores películas, debemos grabar la mejor música y diseñar los mejores edificios. Debemos ser los seres humanos más generosos y más corteses, y los trabajadores que trabajan más arduamente, y los mejores mecánicos, mejores artistas, mejores artesanos, mejores estudiantes. Si Cristo es la diferencia, eso es lo que debería reflejar en nuestra cultura. Hoy, desdichadamente, en muchos círculos la actitud es que ser creyente da lo mismo. Es cuestión simplemente de lanzar cualquier cosa contra la pared a ver si pega. Pero eso no es lo que leo en la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios de excelencia. Él espera que seamos hombres y mujeres de excelencia. No podemos ser perfectos, pero debemos ser lo mejor que podamos ser, dados los dones que Dios nos ha dado, y debemos añadirle sabor al mundo, debemos ser diferentes. Esto se pone en práctica muchas veces en cosas incluso pequeñas. ¿Quieren que les diga una cosa en que los creyentes no tienen muy buena reputación? Las propinas. Me lo dijo una mesera que conversaba conmigo. Así que, ¿saben? Decidí hacer, como creyente, algo al respecto. No digo esto para elogiarme yo mismo, sino como ilustración. Decidí que al ir a comer a algún lugar daré como propina un poco más de lo que normalmente se deja, para compensar por aquellos que piensan que no deben dejar nada como propina. Quiero que la gente diga de mí: es un hombre generoso. En la medida en que Dios me da la oportunidad de ser generoso, quiero ser generoso. No soy rico, así que no puedo andar tirando dinero al viento, pero ven lo que estoy diciendo. Los creyentes deben llevar una nueva dimensión a donde quiera que van, a donde quiera que vamos. Debemos llevar con nosotros la influencia de Cristo a ese ambiente, y eso es el sabor que le damos al mundo. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. En tercer lugar, la sal no solo evita la descomposición y da sabor, sino que también la sal da sed. Cuando era niño, solía ir al estado de Pensilvania de vacaciones a la granja de mi tío, una granja lechera. Recuerdo que en una ocasión hallé bloques de sal. Yo nunca había visto eso antes, ni sabía lo que eran. Grandes bloques cuadrados que clavaban en los potreros. Le pregunté: ¿qué cosa es eso? Bien, eso es un bloque de sal. ¿Y para qué sirve? Eso es para que las vacas los laman. Es sal. ¿Y para qué van las vacas a lamer sal? Porque cuando lamen la sal, eso les da sed, y cuando beben agua, entonces pueden producir leche. La sal da sed.
El énfasis de este pasaje es que como creyentes en Jesucristo debemos hacer a las otras personas tener sed de lo que nosotros tenemos en Cristo. En la antigüedad, durante la fiesta de los tabernáculos en la ciudad de Jerusalén, era costumbre que los sacerdotes de turno fueran al estanque de Siloé todos los días y volvieran trayendo grandes cántaros de agua que vaciaban en el altar del templo. Esto lo hacían por 7 días durante la fiesta. En el último día, la ceremonia se repetía 7 veces. 7 veces iban al estanque de Siloé, 7 veces volvían con sus cántaros de agua y lo derramaban en el altar. Les digo esto porque en ese momento, según leemos en Juan 7:37, Jesús dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Lo que Jesús está diciendo es esto: ustedes han estado acarreando agua toda la semana, vez tras vez, y hoy lo han hecho 7 veces hasta el altar. Pero quiero decirles algo, que si vienen a mí, yo les daré agua viva, y así nunca más tendrán sed. Jesucristo es la respuesta a la sed que todos tenemos de Dios. Solo Jesús puede saciar esa gran sed del alma humana. No somos llamados a saciar la sed, pues solo Jesús puede hacer eso, pero sí somos llamados a demostrar que se puede saciar nuestra sed y en el proceso hacer a otros tener sed por lo que nosotros tenemos. Jesús dice en Mateo 5:6: «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». El explorador británico Henry Morton Stanley fue enviado por el periódico para el que trabajaba al África en busca del misionero David Livingstone. Lo halló, y después de pasar un tiempo con él dijo: «Si me hubiera quedado con él un poco más de tiempo, me hubiera visto obligado a convertirme en creyente, aunque él nunca me habló de eso». Lo que estaba diciendo era: estuve con este hombre. Si me hubiera quedado con él tal vez un solo día más, yo no habría podido desprenderme del hecho de que su vida era tan creativamente diferente de la mía que yo me hubiera convertido en creyente como él. Francisco de Asís dijo una vez: «Predica el Evangelio todo el tiempo, y si es necesario, usa palabras». Lo que quería decir es que debemos vivir nuestras vidas de tal manera que seamos una diferencia creativa de la cultura que nos rodea. Alguien ha dicho que el problema en nuestras iglesias de hoy es que la iglesia está llegando a ser tan parecida al mundo y el mundo tan parecido a la iglesia que no se puede notar ninguna diferencia entre uno y otro. ¿Cómo vamos jamás a ejercer una influencia en nuestra cultura si nuestra meta es llegar a ser tan parecidos a los que andan en la oposición al Señor sin pasarnos de la línea? No soy legalista, ni creo que se deba compilar una lista de 7 cosas que se pueden hacer y 7 cosas que no se pueden hacer. Lo que estoy diciendo es esto, que si Jesús puede vivir en nosotros y uno no se diferencia en nada del mundo que le rodea y que no conoce a Cristo, algo anda mal en el proceso, porque Jesús determina una gran diferencia. Cuando salimos al mundo, amigos y amigas, el mundo debe ver esa diferencia en nosotros. La sal evita la descomposición, da sabor, da sed, y lo siguiente es algo que tal vez usted no haya pensado: la sal penetra en los alimentos. La manera en que lo decimos es esta: una pizca de sal basta. Usted no quiere tener la experiencia que yo tuve hace poco cuando mi esposa y yo estábamos cenando con unos amigos. Tomé el pimientero sin darme cuenta de que alguien había dejado floja la tapa. Me gusta un poco de pimienta en mi carne. Eché sobre la carne toda la pimienta que jamás necesitaré por el resto de mi vida. Cubrió todo el filete. Tuvieron que llevárselo y traerme otro. Usted no quiere mucha sal en su comida, tampoco mucha pimienta. La eficacia de la sal no se mide por su tamaño. Apenas una pizca de sal puede cambiar el sabor de todo el plato. El sabor de la sal es inversamente proporcional a su tamaño. Lo mismo con el creyente en el mundo. A menudo oigo a los creyentes decir: «Pero, ¿qué puede hacer una sola persona? Me siento como un grano de arena en la orilla del océano». No, usted es tan pequeño como un grano de sal, pero un grano de sal es poderoso. Apenas una pizca de sabor puede determinar toda la diferencia en el mundo. Los libros de historia están repletos de ilustraciones de individuos que determinaron que sin que importara lo que los demás hicieran, ellos iban a hacer lo que consideraban correcto.
William Wilberforce fue el hombre que influyó más para la emancipación de los esclavos en Inglaterra, y él era prueba viva de que un poco de sal rinde mucho. Un comentarista escribe lo siguiente: estaba enano en su persona por la enfermedad y no parecía ser alguien que lograra algo. Sin embargo, Boswell escribió de él después de oír uno de sus discursos: vi a un camarón subir a la plataforma, pero mientras escuchaba, él creció y creció hasta que el camarón se convirtió en ballena. Diminuto, como duende, maltrecho, era sal en la sociedad británica, no solo dando preservación, sino estímulo para Cristo con su hermosa vida. Un poco de sal rinde mucho. Usted tal vez me está escuchando hoy y dice: pastor, soy una persona común y corriente, tengo que ir a mi trabajo todos los días, tengo hijos, tengo que ganarme el sustento para ellos, regreso a casa cansado y me levanto al día siguiente y voy a la iglesia los domingos. ¿Qué puedo hacer? Bien. Lo que usted puede hacer es ser lo que es en Cristo en toda situación en que se halle. Si hace eso, descubrirá que Dios empezará a usarlo de maneras que nunca soñó. Marcos, Mateo y Lucas nos dicen que las cosas pequeñas importan. Mateo 10:42 dice: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente. Vamos, eso no es gran cosa, ¿verdad? Simplemente darle a alguien un vaso de agua fría. Un filósofo dijo: nadie comete una mayor equivocación que el que no hace nada porque solo puede hacer poco. Una vez como iglesia, participamos en un proyecto de distribución de comida en sectores pobres de algunas ciudades. En una reunión de planificación del proyecto, alguien dijo: no hay manera en que podamos dar de comer a todos los que tienen hambre. ¿Cuántas cajas de comida vamos a tener? Bien, lo que nos proponíamos era llenar un remolque, llevarlo al lote de estacionamiento de una iglesia y repartirlo a los pastores, y así ellos podrían llevar la comida a las personas que ellos conocían que pasaban hambre. La persona dijo: bien, eso a duras penas logrará arañar la superficie. Ese es el punto. Si esperamos hasta que podamos dar de comer a todos los que tienen hambre jamás recibirán comida. Tenemos que dar de comer a los que podemos dar de comer. Tenemos que ayudar a los que podemos ayudar. Algunos de ustedes tal vez se encuentren con personas necesitadas y tal vez razonen en su corazón: bien, si le ayudo, después todos van a esperar que yo ayude a todos. Ese no es el Espíritu Santo hablándole. Usted tiene que ayudar a las personas que puede ayudar. Un poco de sal rinde mucho. Determina una tremenda diferencia, muchísimo mayor de lo que usted jamás sabrá o lo que podrá saber sino cuando llegue al cielo algún día. Que una palabra que usted dijo para ayudar a alguien fue el momento decisivo en su vida y le ayudó a ir en una nueva dirección. Dios nos ha llamado a ser sal, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la sazonará? Jesús dijo en Marcos 9:50: tened sal en vosotros mismos. Eso es lo que somos llamados a hacer. Bien, esa es solo la primera metáfora. La Biblia también dice que somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La sal es el ministerio que tenemos para contener el mal. La luz es el ministerio que tenemos para promover el bien. Dios nos ha llamado a que seamos las dos cosas. Dice que somos la luz del mundo. Ahora bien, si miramos las propiedades de la luz, lo primero que se descubre es que la luz destruye la oscuridad. Juan 1:15 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sabían ustedes que en un sentido real, científicamente, no hay oscuridad como tal? La oscuridad es sencillamente la ausencia de luz. Así que, cuando la luz viene, la oscuridad desaparece. La luz y la oscuridad no se pueden mezclar. Cuando la luz viene, la oscuridad desaparece. La Biblia dice que hemos sido llamados a ser luz en un mundo oscuro. La luz no solo destruye la oscuridad, sino que también la luz hace que se vea el mal. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay un viejo cuento de un nómada en el desierto que se despertó con hambre una noche. Encendió una vela y empezó a comer dátiles de un tazón que tenía junto a la cama. Al morder uno, vio que tenía un gusano, así que lo tiró fuera de su carpa. Mordió un segundo dátil, halló otro gusano y también echó fuera ese dátil. Razonando que no iba a poder comerse ningún dátil si seguía hallando gusanos, apagó la vela y se comió el resto de los dátiles. Esto nos hace reír, pero es simplemente una ilustración de muchas personas que ustedes y yo conocemos, que prefieren la oscuridad y niegan la verdad y la luz. La luz revela lo que ahí hay. A veces simplemente queremos apagar la vela y seguir como si lo que sabemos que es verdad en la luz desapareciera en la oscuridad. La luz destruye la oscuridad y hace que se vea el mal, pero también la luz deja al descubierto lo bueno. Juan 3:21 dice: «Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». La luz destruye la verdad, hace que se vea el mal, deja al descubierto lo bueno y también la luz define el cristianismo. Escuchen lo que dice Efesios 5:8. «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Primera a los Tesalonicenses 5:5 dice de esta manera: «Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas». ¿Sabían ustedes que el 90% de los crímenes del mundo se cometen durante la noche bajo el manto de la oscuridad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3:19, porque sus obras eran malas. Hemos sido llamados hijos de la luz. Debemos andar en las tinieblas de este mundo y debemos llevar la luz de Cristo a toda situación a donde vamos. La Biblia dice que como creyentes somos luz. No llevamos luz, no reflejamos luz, somos luz. La luz es una ilustración muy hermosa de algo que hace lo que hace, siendo lo que debe ser. Permítanme decirles algo, amigos y amigas. Uno se deprime si mira lo que sucede en el mundo. Nunca ha habido más oscuridad que hoy. Los futuristas de la cultura nos dicen que parece que no hay manera de contener la oscuridad que desciende sobre nosotros. Aunque bien pudiéramos desalentarnos por eso, permítanme darles una buena palabra en esta ocasión, que mientras más oscuro se ponga todo, más brillante se ve la luz, mayor es el contraste entre la luz y la oscuridad. Así que mientras el mundo que nos rodea continúa desintegrándose porque no podemos contener toda la oscuridad, debemos levantar en alto nuestra luz en Cristo. Vivimos por y para Él. Somos diferentes, vivimos de manera diferente, andamos de manera diferente, nos movemos y funcionamos de nuestras comunidades de una manera diferente y representamos a Jesucristo en un mundo oscuro. Y debido a que el mundo está siendo cada vez más oscuro, nuestra luz brilla cada vez más. Así, al final de este pasaje aprendemos que la luz no solo destruye la oscuridad, hace que se vea el mal, deja al descubierto el bien y define el cristianismo, sino que también la luz exige exposición. Dice en Mateo 5:14: «Vosotros sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Amigos míos, como ustedes pueden ver, estoy seguro, esto me apasiona. No creo que Dios nos haya llamado como congregación a acomodarnos en nuestros asientos, cruzar los brazos y decir: «Vaya, ¿no es maravilloso ser parte de esta iglesia? Miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros, miren los edificios que tenemos, miren todos los programas que tenemos». Dios nos ha llamado como iglesia a ser una luz sobre un monte que ilumina a esta comunidad. Quiero que esta iglesia sea la clase de iglesia que no se limita a mirar la oscuridad y seguir de largo. Quiero que cuando veamos los asuntos, por ejemplo, tal vez no podamos resolver todos los problemas de nuestras escuelas, porque si esperamos resolverlos todos, nunca lo lograremos. Así que escogemos uno, solo uno. Tal vez no podamos hacer más que eso, pero vamos a hacer algo en cuanto a ese problema. Simplemente piénselo.
Tal vez si nosotros enfocamos un problema, otro grupo tal vez diga, si ellos pueden hacer eso, nosotros también podemos hacer algo. Antes de que uno lo sepa, esta luz empieza a esparcirse y antes de que uno se dé cuenta, lo que nosotros hicimos, que a nuestros ojos parecía tan insignificante, se convierte en algo que Dios usa para encender un incendio que puede ir más allá de toda nuestra comunidad metropolitana y alrededor del mundo. ¿Es esa visión demasiado grande para una iglesia como la nuestra? No creo que lo sea. La sal que pierde su salinidad no sirve y la luz debajo de una canasta no tiene valor. Hermanos y hermanas, no podemos permitirnos ser sal sin sal, ni tampoco podemos tener nuestras luces encendidas debajo de la canasta de nuestro templo. Dios nos ha llamado a que seamos regados en nuestra cultura y somos llamados a levantar en alto nuestra luz para que los hombres puedan verla. La Biblia dice que cuando ellos vean la luz y vean las buenas obras que hacemos, nosotros no recibiremos el elogio, no es nuestra meta. La Biblia dice que cuando hacemos esto, ellos verán nuestras buenas obras y, ¿qué dice el resto del versículo? Que ellos glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos, y esa es la gloria de todo creyente, dar gloria a Dios. Todo esto lo hacemos como creyentes porque amamos a Jesucristo. Si no es por esa razón, jamás tendrá lugar. Si lo que hacemos en el mundo que nos rodea, o en nuestra ciudad, o en los lugares donde trabajamos, o en nuestro barrio, si no lo hacemos porque amamos a Jesús, entonces no pasará de ser solo una expresión externa. También Jesús dice que cuando hacemos estos actos de bondad, cuando nos extendemos y tocamos a otros que necesitan nuestra ayuda, eso también lo toca a Él. En Mateo 25:40 dice, «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Jesús no dijo, «Lo hicieron por mí», o ni siquiera, «Lo hicieron por medio de mí». Él dijo, «Cuando ustedes se lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí». Así que, si usted ama a Jesús, la manera en que demuestra su amor a Jesús es amando a las personas que Él nos ha llamado a amar. De modo que quiero que usted sea sal. Quiero que usted también riegue su sal por donde quiera que va. Quiero que sea luz. Levante su luz y deje que la gente vea que Jesucristo vive en su corazón. Sal y luz. Así usted tendrá zapatos polvorientos porque usted estará por todas partes sirviendo a Jesús. Usted tendrá una vida a la altura de los tiempos. Y tal vez, en medio de todo eso, usted se despierte para descubrir que de eso es precisamente de lo que trata el cristianismo bíblico.